Era una noche gris y lluviosa cuando Carmen y su yerno, Javier, quedaron atrapados en un motel de carretera en las afueras de Cangas de Onís, un pequeño pueblo en Asturias. El viento azotaba con furia las ventanas, semejando el aullido de un perro callejero hambriento, mientras su viejo Seat 124 se apagaba en medio de una solitaria carretera rural, como si se hubiera cansado de tantas aventuras. El servicio de grúa no llegaría hasta la madrugada, una mala noticia que parecía cumplir la ley de Murphy. El motel olía a humedad y a sueños rotos, y la cama crujía tanto que parecía a punto de desarmarse bajo ellos. Carmen, una mujer de 56 años con una presencia que aún derrochaba fuerza y sensualidad contenida, se dejó caer en la cama con un suspiro. Llevaba un vestido de seda azul oscuro que acariciaba sus curvas, combinado con unos tacones modestos pero elegantes, y un collar de plata que brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta de la lámpara. Frente a ella estaba Javier, un hombre de 32 años, alto y delgado, con una barba incipiente que le daba un aire de rebelde de los años 90 y unos ojos cansados que hablaban de responsabilidades y pequeñas derrotas diarias. Javier vestía una camisa de cuadros y unos vaqueros gastados, y sus botas tenían barro seco pegado en las suelas. Habían salido de Oviedo para visitar a la hermana de Carmen, Teresa, que vivía en una casa antigua en Villaviciosa, famosa por sus manzanas y sidra. Teresa todavía horneaba empanadas gigantescas y preparaba orujos caseros con recetas que aseguraba eran legados de su abuelo. La hija de Carmen, Lucía, se había quedado en casa, atrapada en la rutina del trabajo, dejando a su madre y a su marido solos en aquella situación insólita. Bueno, Javier, dijo Carmen mientras sacaba de su bolso una botella de orujo que había guardado para emergencias como aquella, no vamos a quedarnos aquí como dos troncos en el bosque. Él sonrió con una mezcla de cansancio y resignación, la mirada teñida de la rutina que lleva sobre sus hombros desde que está casado con Lucía, una mujer con un carácter tan fuerte como el viento que golpeaba el motel. Carmen sirvió el orujo en vasos de plástico, los únicos que encontraron en la habitación, y brindaron. El sonido de los vasos chocando resonó en la habitación, probablemente despertando a las cucarachas que corrían por las esquinas. ¿Por qué brindamos, Carmen?, preguntó Javier, saboreando el orujo como si fuera un whisky de anuncio. ¿Por qué la vida no se rompa como este maldito coche?, respondió ella, bebiendo de un trago. El fuego del licor le calentó la garganta y le dio un impulso de juventud. Tú eres joven y ya pareces un viejo de pueblo agobiado. Javier rió, recostándose en la silla que chirrió con un lamento. ¿Eso va por Lucía?, dijo, con una sonrisa cansada. Ella me tiene como un perro encerrado en el garaje. Siempre hay algo, la sopa sin sal, las zapatillas mal puestas. Carmen volvió a llenar los vasos y el diálogo fluyó como un río desbordado tras la tormenta. Recordaron a Teresa y sus orujos disfrazados de compotas antiguas. Hablaron de la vida, de las frustraciones y las pequeñas alegrías. El orujo aflojaba las lenguas y pronto parecían dos viejos amigos atrapados en un vagón de tren. Mira, Javier, dijo Carmen, mirándole por encima del vaso, tú con Lucía tienes todo, pero ella siempre parece que se ha comido un limón agrio. ¿No se calientan el uno al otro? Él dudó, jugueteando con el vaso como si buscara respuestas en su interior. No sé, Carmen. A veces siento que somos como dos cables que no hacen chispa, solo cortocircuito. Yo intento, pero ella, ya sabes cómo es, siempre insatisfecha. Carmen asintió, entendiendo perfectamente. Lucía era una mujer fuerte, terca como una cabra montesa, y Javier parecía estar agotado de sus constantes quejas. Ella se acercó un poco más, sintiendo como el orujo hacía más suaves las paredes que había levantado alrededor. ¿Y has intentado sacudirla un poco? Las mujeres necesitan que las enciendan, como la leña en un baño húmedo. Si no, se enfrían del todo. Javier tosió sorprendido, mirando a Carmen con una mezcla de respeto e incredulidad. ¿De verdad lo dices en serio, Carmen?, preguntó, limpiándose la boca con la manga. Ella rió con picardía. Soy su madre, pero sé lo que necesitan. No es cuestión de flores ni cenas románticas. Es fuego, Javier. Eso es lo que falta. Él la miró entornando los ojos, y Carmen vio un brillo nuevo en ellos, quizás por el orujo o por sus palabras. Así que eres experta en fuego, ¿eh? ¿Me das la receta para que no haya humo,
¿Solo llamas? Ella se recostó, dejando la frase suspendida como el humo de una hoguera. Hay que saber dónde soplar para que las chispas salten, y no tener miedo a quemarse un poco. Javier se inclinó, y Carmen percibió el perfume barato pero cálido de su colonia. La noche se volvió más intensa, y el motel con sus camas chirriantes y la luz mortecina parecía un escenario de una película antigua, donde los personajes se atreven a romper las reglas. ¿Y entonces?, murmuró él, ¿qué harás conmigo, Carmen? Ella sonrió, cruzando las piernas para que el vestido se levantara un poco, justo lo suficiente para despertar la imaginación de Javier, que parecía haber olvidado por un momento la rutina y las quejas. Por ahora, más orujo, que la noche es larga y la grúa parece habernos olvidado. Brindaron de nuevo, y entre los dos quedó flotando una tensión rara, entre el deseo y el misterio, como si aquella noche fuera el inicio de algo que ninguno se atrevía a nombrar. ¿Sabes?, dijo Carmen con una sonrisa pícara, en mis tiempos yo no desperdiciaba noches en moteles de carretera. Había otro tipo de aventuras, con motor y algo más de peligro. Javier sonrió, curioso. ¿De verdad eras así de peligrosa, Carmen? Pensaba que solo eras la madre que cose y cocina. Ella rió y le guiñó un ojo. Para el alma, sí. Para el cuerpo, siempre tuve otros trucos. Las noches de baile, los pretendientes con flores y botellas de sidra, hasta un capataz casado con bigote al estilo de Franco. Javier la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. ¿Y tú, qué excusas tienes para quejarte? Ella le sirvió otro vaso. Joven, con sangre y ganas, y aquí estás quejándote como un viejo. ¿Dónde está tu valor? ¿No tienes miedo a arriesgar? Él vaciló, luego sonrió con picardía. ¿Esto es un reto, Carmen? Puede serlo, respondió ella, cruzando las piernas con elegancia. No te quejes del aburrimiento, si ni siquiera das un paso. Javier terminó el vaso de un trago, puso mala cara y se levantó. La habitación, pequeña, se volvió un escenario íntimo cuando se acercó a ella. ¿Aburrimiento? Ahora mismo te demostraré que no soy ningún pusilánime. Carmen rió nerviosa, pero no se echó atrás. Él se sentó al borde de la cama, a escasos centímetros, y entre ellos flotaban aromas de orujo y colonia barata, mezclados con la humedad del lugar. ¿De verdad crees que te voy a creer?, murmuró ella, acercándose un poco más. ¿Y si no son cuentos?, respondió él, mirando fijamente. Estoy cansado de la rutina y de que todo sea predecible. ¿Por qué no arriesgarse? Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, y sin más, sus labios se encontraron en un beso cálido, con el gusto del orujo y la electricidad de lo prohibido. Sus manos se buscaron, y la habitación giró como una noria en una feria antigua. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas, la cama crujía bajo ellos, y en aquel motel olvidado, dos almas cansadas se encontraban en un instante de verdad. Pero justo cuando la noche parecía prometerlo todo, un golpe seco en la puerta los interrumpió, y una voz desconocida susurró desde el otro lado. ¿Estáis seguros de que queréis seguir con esto? Un escalofrío recorrió la habitación. El misterio acababa de comenzar. La voz en la puerta cortó el instante como un cuchillo afilado que atraviesa la seda. Carmen y Javier se separaron de golpe, respirando con dificultad, mientras la tensión en la habitación se espesaba como niebla de madrugada en los picos de Europa. La lluvia seguía azotando el tejado con furia, y la lámpara parpadeaba, como si ella misma dudara de lo que acababa de presenciar. ¿Quién es?, preguntó Javier, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba un poco. Nadie respondió. Solo el persistente golpeteo en la puerta, insistente, como el tamborileo de un gallo borracho que no entiende razones. Carmen se levantó despacio, dejando que el vestido azul rozara sus muslos con un movimiento sensual y natural, sin pretensiones, pero con un aire de dominadora tranquila. Sus tacones resonaron en el suelo de baldosa, y el collar de plata brilló con un destello casi hipnótico. «Debes ser alguien del motel», murmuró. «O un loco cualquiera». Javier se puso de pie también, recogiendo la camisa y alisándola con manos torpes que delataban su nerviosismo. «Voy a abrir, pero tú prepárate», dijo él, con un deje de desafío. Al abrir la puerta,
no había nadie en el pasillo. Solo un pequeño sobre blanco clavado debajo del felpudo, mecido por el viento gélido que se colaba por la rendija. Javier lo cogió y, junto a Carmen, volvió a la habitación. El sobre no tenía remitente, ni sello, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y misteriosa. Con dedos que apenas podían contener el temblor, Carmen abrió el sobre y sacó una carta doblada a mano. No todo lo que brilla es orujo, ni toda chispa es fuego. Mañana, al amanecer, el SEAT no será el único que necesite ser remolcado. Si queréis salvar lo que aún queda, tomad la carretera hacia Llanes, pero cuidado con las sombras que os siguen. Javier frunció el ceño. Esto parece sacado de una película de Almodóvar con toques de suspense barato. Carmen sonrió con ironía. Pues vaya trama para una noche tormentosa en un motel cutre, ¿verdad? Pero, ¿y si es verdad? Javier se acercó y, con una sonrisa ladeada, bromeó. Entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos capa y antifaz y salimos a la aventura? O mejor, ¿esperamos a que venga el de la grúa y le preguntamos si sabe algo de fantasmas? Ella le miró con ojos brillantes, dejando entrever un fuego que no solo venía del orujo. Ojalá fuese solo una broma, pero a veces la vida tiene más sentido del humor que nosotros. Mañana será un día interesante, Javier. El reloj de la mesita marcaba las 2 de la madrugada. Afuera el viento no daba tregua y, en el fondo de la habitación, la vieja televisión emitía estática y un zumbido constante que parecía resonar con el latido de sus corazones. Javier se sentó en la cama, agotado, y Carmen se dejó caer a su lado, rozando sin querer su brazo. La proximidad despertó un calor inesperado, mientras el misterio de la carta se instalaba entre ellos como una sombra inquietante. ¿Crees que alguien nos está vigilando?, susurró Javier, mirando la puerta como si esperara que se abriera de nuevo. Con esta noche, ya no me extrañaría nada, respondió ella. Pero sea quien sea, sabe que estamos aquí y quiere que nos movamos. Javier soltó una carcajada nerviosa. Pues que se prepare, que mañana no solo vamos a rescatar un coche, sino que igual terminamos salvando algo más. Carmen le miró con una mezcla de complicidad y advertencia. O perdiéndonos en algo que no podremos explicar. La noche avanzaba, y con ella la promesa de un amanecer cargado de enigmas, secretos y una carretera que les llevaría mucho más lejos de lo que imaginaban. En aquel motel olvidado, entre susurros y sombras, la chispa encendida por el orujo había prendido una llama que ni el viento ni la lluvia podrían apagar. El amanecer en Cangas de Onís se colaba tímido entre las nubes grises, tiñendo el cielo con tonos pálidos que prometían un día largo y complicado. Carmen, aún con el vestido azul, ahora cubierto por un ligero abrigo de lana que evidenciaba sus curvas sin esfuerzo, se asomó a la ventana empañada para observar la quietud engañosa del paisaje. Las gotas de lluvia reposaban sobre los cristales, como pequeñas lágrimas de un día que comenzaba con incertidumbre. Javier, ya vestido con una chaqueta de cuero gastada y pantalones oscuros, se movía con nerviosismo por la habitación, recogiendo sus cosas y lanzando miradas inquietas a la puerta. Su barba incipiente parecía más desordenada que la noche anterior, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva, una chispa que Carmen no había visto antes. ¿Lista para la expedición?, preguntó él, intentando aligerar el ambiente con una sonrisa. Ella le devolvió una mirada cómplice, mientras ajustaba el collar de plata que descansaba sobre su escote. No sé qué nos espera en Llanes, pero seguro que será mejor que esperar aquí como dos fantasmas de motel barato. Al salir, la humedad de la mañana les envolvía, y el aire olía a tierra mojada y eucalipto, típico de la costa asturiana. El SEAT 124, aún maltrecho, esperaba pacientemente el remolque que ya había sido avisado. En el camino hacia Llanes, la carretera serpenteaba entre prados verdes y bosques densos, y la conversación entre los dos era un vaivén constante entre bromas y silencios cargados de significado. Carmen, con sus tacones sustituidos por unas botas de montaña que descubrieron otra faceta de su carácter, parecía una mujer dispuesta a enfrentar lo inesperado, mientras Javier conducía con atención, aunque con una sonrisa que delataba cierto disfrute en la aventura. ¿Sabes?, dijo Carmen, mirando al horizonte, en mis tiempos, una mujer de 56 años no se embarcaba en estas locuras, pero supongo que la vida es demasiado corta para quedarse quieta. Javier rió, tocando el volante con las manos fuertes y callosas.
Y menos cuando tienes un copiloto como tú que sabe encender hasta el motor más viejo. Llegaron a Llanes con la luz del sol ya filtrándose entre las nubes, y justo entonces recibieron un mensaje inesperado en el móvil de Javier, una foto borrosa de la parte trasera de un coche, con la matrícula del SEAT, y un texto que decía, no confíes en las apariencias, la verdadera carretera es la que no ves. Carmen arqueó una ceja, mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios. Parece que esto no ha hecho más que empezar. Javier apagó el motor y se giró hacia ella, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué dices? ¿Nos lanzamos a descubrir qué hay detrás de todo esto? Ella asintió, sintiendo como la adrenalina recorría sus venas, mientras la costa asturiana se desplegaba ante ellos como un escenario donde cada sombra podía esconder un secreto y cada brisa, un susurro olvidado. Vamos a por la verdad, Javier. Aunque tengamos que atravesar tormentas y descubrir que la chispa que encendimos anoche es solo el principio de un fuego mucho más grande. Mientras cerraban las puertas del coche, la cámara imaginaria capturaba el brillo en sus ojos, la firmeza en sus pasos y la promesa de una historia que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Y en la distancia, oculta tras un acantilado, una silueta observaba, sonriendo con malicia, sabiendo que el juego apenas comenzaba. El sol de mediodía caía con fuerza sobre Llanes, bañando las calles empedradas y las fachadas de piedra con una luz clara y despiadada. Carmen y Javier caminaban por el puerto, rodeados de gaviotas que graznaban sobre las barcas de colores y el aroma salino del Cantábrico. Ella llevaba ahora una blusa blanca de lino que se ceñía ligeramente a su figura, combinada con unos pantalones vaqueros ajustados y unas sandalias de cuero que dejaban entrever sus tobillos delicados. Su cabello oscuro caía en ondas suaves, moviéndose con la brisa marina, y un par de pendientes dorados brillaban al sol. Javier, con una camiseta gris y gafas de sol, parecía relajado, aunque sus ojos seguían atentos a cada movimiento alrededor. Mientras avanzaban hacia un pequeño café con vistas al mar, Carmen bromeó con una sonrisa. Si esto es una conspiración, al menos que sea con buen paisaje y una sidra fría de por medio. Oye, que no todo en esta historia tiene que ser misterio y tensión, replicó él, guiñándole un ojo. Además, con tu compañía, hasta una reunión de vecinos sería un plan. Se sentaron en una mesa de hierro forjado, y pidieron 2 vasos de sidra fresca y unas raciones de pulpo a la gallega. La camarera, una mujer de mediana edad con una sonrisa amplia y un delantal manchado de harina, les miró con curiosidad, mientras les dejaba la cuenta escrita a mano en un trozo de papel. ¿Buscáis algo en particular?, preguntó, ladeando la cabeza. Por aquí no suelen pasar muchos turistas con tanta prisa. Carmen respondió con una sonrisa enigmática. Solo seguimos unas pistas, nada más. Pero la verdad es que la vida es mucho más divertida cuando uno no sabe exactamente a dónde va. Javier rió, y luego bajó la voz. Recibimos un mensaje extraño esta mañana. Algo sobre no confiar en las apariencias. La camarera frunció el ceño por un instante, y luego susurró. No todo lo que reluce es oro, dicen por aquí. Y en Llanes, las leyendas tienen más vida que en muchos libros. Carmen sintió un escalofrío que no tenía que ver con la brisa marina. ¿Leyendas?, preguntó, interesada. Historias de sombras que se mueven cuando nadie mira, de secretos enterrados bajo la piedra y el mar, continuó ella. Pero mejor no os metáis mucho en eso, no vaya a ser que despertéis algo que no podéis controlar. Javier levantó la sidra en un brindis. Por los secretos que merecen ser descubiertos, y por los que es mejor dejar dormir. Carmen chocó su vaso con el de él, y en ese instante, una figura apareció en el extremo del puerto, observándolos desde detrás de un farol. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una gorra y unas gafas oscuras, pero había algo en su postura que los puso en alerta. La camarera les lanzó una mirada rápida y se alejó murmurando. Aquí no todo es lo que parece, y la gente a veces desaparece cuando menos te lo esperas. Javier apretó la mano de Carmen bajo la mesa, y ella sintió como la tensión crecía, mezclándose con la electricidad de la aventura y el peligro. Parece que la noche en aquel motel fue solo el primer capítulo, murmuró Carmen. Y nosotros, sin saberlo, estamos a punto de escribir el siguiente. El puerto vibraba con el vaivén de las olas y el crujir de las redes, mientras la sombra siguió sus movimientos con la paciencia de un cazador.
La historia apenas comenzaba, y en el aire flotaba la promesa de que nada volvería a ser igual. La tarde avanzaba y las calles de Llanes se llenaban de turistas y lugareños aprovechando el sol después de la tormenta. Carmen y Javier se adentraron en una callejuela estrecha, con paredes cubiertas de yedra y balcones repletos de flores. El aire olía a salitre y a pan recién horneado, y el murmullo del mar se mezclaba con el bullicio lejano del mercado. Ella llevaba ahora una chaqueta ligera de antecolor camel que resaltaba el tono cálido de su piel, y una bufanda de seda con estampados en rojo y dorado que caía delicadamente sobre su pecho. Sus labios, ligeramente pintados de un tono cereza, se entreabrieron en una sonrisa cuando Javier le comentó algo en voz baja, mientras sus dedos se rozaban casualmente al caminar. «¿Sabes?», dijo Carmen. «A veces las pequeñas ciudades esconden los secretos más grandes. Y Llanes parece una de esas». Javier asintió, con la mirada fija en un cartel antiguo que anunciaba Casa del Marqués, un edificio con una fachada de piedra y madera que parecía susurrar historias de siglos pasados. «¿Y tú qué harías si te lanzaran un reto así?», preguntó él, sin apartar la vista del cartel. «¿Seguirías las pistas o te darías la vuelta?». Ella se detuvo un momento, mirando el cielo encapotado y luego sus ojos, brillando con determinación. «Seguiría. Porque si no lo haces, nunca sabes que te estás perdiendo. Además, ya sabes lo que dicen, quien no arriesga, no gana. Y te aseguro que a mis 56 años, aprendí a jugar para ganar». Javier sonrió, admirando esa mezcla de experiencia y juventud que Carmen irradiaba con naturalidad. De repente, un ruido metálico resonó a lo lejos, como si alguien moviera una vieja bicicleta oxidada. Se giraron al unísono y vieron que la figura que habían visto en el puerto le seguía ahora a unos metros, con pasos silenciosos y mirada fija. «¿Nos están persiguiendo?», murmuró Javier, acercándose a Carmen. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos se endurecieron. «Parece que sí. Pero esto ya no es un juego, Javier. Hay algo más grande detrás de todo esto, y tenemos que estar preparados». Avanzaron rápido, girando esquinas con la agilidad de quienes conocen bien los trucos del pueblo. Carmen, con su vestido que ahora se asomaba bajo la chaqueta, dejaba entrever unas piernas firmes y tonificadas, y un par de pendientes que brillaban como pequeñas llamas en la penumbra. Finalmente, llegaron a una plaza donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo la sombra de un roble centenario. La escena parecía sacada de un cuadro, pero la tensión entre Carmen y Javier no les permitió relajarse. «¿Sabe alguien algo de esta figura?», preguntó Carmen a un hombre de barba blanca y mirada profunda. El anciano la miró con desconfianza, y luego, en voz baja, respondió: «Por estas tierras, hay quienes guardan secretos que no deberían salir a la luz. Si esa sombra os sigue, será mejor que tengáis cuidado. Aquí, lo que empieza bajo la lluvia, rara vez termina con sol». Javier apretó el brazo de Carmen, y ella supo que la aventura estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Pero también sabía que no daría marcha atrás. Porque en el fondo, aquella chispa que empezó en un motel polvoriento no era solo un recuerdo, era el fuego que la mantenía viva. La noche cayó rápida sobre Llanes, cubriendo la villa con un manto oscuro salpicado de luces amarillentas que parpadeaban desde las farolas antiguas. Carmen y Javier se movían con cautela por las calles adoquinadas, el eco de sus pasos mezclándose con el susurro del mar cercano y el lejano ulular de un búho. Ella llevaba un abrigo largo de terciopelo burdeos que acariciaba sus curvas con elegancia, dejando entrever un vestido negro sencillo pero ajustado que resaltaba su figura madura y segura. Sus labios, pintados de un rojo profundo, dibujaban una sonrisa enigmática mientras sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de misterio y determinación. Javier, a su lado, vestía una cazadora de cuero negra y jeans oscuros, con su barba incipiente y mirada intensa que reflejaban la mezcla de nerviosismo y coraje que sentía. «¿Crees que es seguro seguir adelante?», susurró Javier, mirando por encima del hombro. Carmen lo miró con firmeza, acercándose un poco más para que su voz fuera apenas un suspiro. «A veces, lo más seguro es arriesgarse. Y recuerda, no estamos solos en esto». Justo entonces, una sombra se deslizó entre las callejuelas, tan rápida que parecía un suspiro de viento. Javier tensó los músculos, preparado para cualquier cosa,
mientras Carmen sacaba discretamente un llavero con una pequeña navaja, un recuerdo de sus días más jóvenes, cuando la vida era un juego peligroso. Llegaron a una plaza pequeña, donde una fuente de piedra dejaba caer el agua en un murmullo constante, y las paredes de las casas parecían susurrar secretos antiguos. Allí, sobre un banco, encontraron un objeto envuelto en un pañuelo rojo, una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a una mujer muy parecida a Carmen, con la misma mirada intensa, pero mucho más joven, junto a un hombre con uniforme militar y una expresión seria. Javier tomó la foto con cuidado. ¿Quién es esta mujer?, preguntó, sorprendido. Carmen la observó detenidamente, su sonrisa se desvaneció por un instante, dejando paso a una sombra de nostalgia. Esa soy yo, hace muchos años. Y ese hombre, era alguien que cambió mi vida para siempre. Antes de que pudieran hablar más, un ruido seco llamó su atención. Desde la oscuridad, la figura que los había estado siguiendo apareció, esta vez con el rostro descubierto, un hombre de mediana edad, con ojos fríos y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Sin mediar palabra, dejó caer un sobre la fuente y desapareció entre las sombras. Carmen se agachó y recogió el sobre, abriéndolo con manos firmes. Dentro, un mensaje breve y críptico. Lo que buscas está enterrado en el pasado, pero cuidado, porque remover la tierra puede despertar fantasmas que creías olvidados. Javier miró a Carmen, la tensión en sus rostros era palpable. Esto va mucho más allá de un simple misterio, dijo él. ¿Estás segura de querer seguir? Ella asintió, con una determinación renovada que parecía quemar en su interior. No hay vuelta atrás, Javier. El pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos, y esta vez, nos ha encontrado a nosotros. Mientras la noche envolvía a Llanes, entre susurros y sombras, Carmen y Javier se preparaban para adentrarse en un enigma que prometía cambiarlo todo. Y en la lejanía, una figura observaba desde un balcón, con una sonrisa inescrutable, sabiendo que el juego apenas comenzaba. La madrugada tiñó de gris el cielo sobre Llanes cuando Carmen y Javier, aún con la adrenalina palpitando en sus venas, se dirigieron hacia la antigua necrópolis que, según el mensaje, guardaba las claves del misterio. El camino hasta allí serpenteaba entre praderas cubiertas de rocío y árboles que se alzaban como centinelas silenciosos bajo la niebla tenue. Carmen llevaba ahora un abrigo largo color marfil que contrastaba con su cabello oscuro, su vestido apenas visible bajo la tela, y unos botines de cuero marrón que crujían suavemente al andar. Javier, más relajado pero alerta, caminaba a su lado con la chaqueta abotonada y la mirada fija en el horizonte. ¿Sabes?, murmuró Carmen con una sonrisa que mezclaba nostalgia y desafío. Nunca pensé que mi pasado me arrastraría tan lejos, pero aquí estamos, buscando fantasmas entre tumbas viejas. Javier la miró, impresionado por esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que irradiaba. Lo que sea que encontremos, no está sola. Al llegar, la necrópolis se extendía como un mapa de historia olvidada, con lápidas cubiertas de musgo y esculturas desgastadas por el tiempo. La luz de sus linternas dibujaba sombras que parecían moverse al ritmo de sus pasos. Entre las lápidas, encontraron una que destacaba, una cruz de hierro forjado con una inscripción apenas legible. Carmen se arrodilló, limpiando la piedra con cuidado, y leyó en voz baja. Aquí yace Manuel Rodríguez, 1920 a 1945. Nunca olvidado. Javier frunció el ceño. ¿Manuel? ¿El hombre de la foto? Ella asintió, mientras una brisa fría les erizaba la piel. Fue mi amor de juventud. Un hombre atrapado en tiempos turbulentos. Perdí mucho más que a un amor aquella noche. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Algo se movió entre los arbustos cercanos. Javier encendió la linterna y enfocó hacia el sonido, pero no había nada. Solo la sensación de que estaban siendo observados. Esto se está poniendo demasiado real, dijo él, apretando la mano de Carmen. Tal vez deberíamos volver. Ella lo miró, con la determinación intacta. No ahora. No cuando estamos tan cerca. Entonces, al girar para seguir explorando, encontraron un pequeño medallón oxidado clavado entre las raíces de un árbol. Carmen lo recogió con cuidado, sus dedos rozando un grabado apenas visible, una estrella de 5 puntas y un nombre inscrito, Teresa.
El nombre de mi hermana, susurró. Parece que el pasado tiene raíces más profundas de lo que imaginaba. Javier la miró con respeto y preocupación. Esto no es solo un misterio familiar, Carmen. Hay algo más grande, algo que conecta a todos. Ella asintió, mientras la niebla se espesaba a su alrededor, envolviéndolos en un abrazo frío y silente. La noche parecía susurrar secretos antiguos, y ellos estaban en el centro de una historia que aún no terminaba. En la distancia, entre las sombras del bosque, una figura encapuchada observaba, sosteniendo un reloj de bolsillo antiguo que marcaba la medianoche. Su sonrisa era apenas un destello en la oscuridad. El juego seguía, y la verdad estaba más cerca de lo que podían imaginar. El amanecer rompió con lentitud sobre Llanes, tiñendo el cielo de un naranja pálido que contrastaba con la humedad persistente del bosque cercano a la necrópolis. Carmen y Javier regresaban por un sendero cubierto de hojas mojadas, el medallón con la inscripción Teresa colgando del cuello de Carmen como un amuleto cargado de promesas y misterio. Su abrigo marfil ondeaba ligeramente con la brisa, mientras sus pasos firmes resonaban en el silencio del bosque. Javier caminaba a su lado, con la chaqueta abierta y el rostro iluminado por la determinación que compartían. Esto es más que un simple recuerdo familiar, dijo Carmen, mirando fijamente el medallón. Teresa tuvo que ver con algo que nunca nos contaron, algo peligroso. Javier asintió, apretando la mano de Carmen con suavidad. Tenemos que descubrir qué fue, antes de que sea demasiado tarde. Al llegar a la carretera, la silueta de su viejo Seat 124 apareció a lo lejos, todavía apoyado en la cuneta, esperando el remolque que ya parecía una eternidad en llegar. Pero antes de que pudieran acercarse, un coche negro frenó bruscamente a su lado. La ventanilla bajó lentamente y un hombre con gafas oscuras y expresión impenetrable los observó. ¿Buscan respuestas?, preguntó en un tono grave. Cuidado con lo que desean, porque algunas verdades pueden destruir más de lo que imaginan. Carmen le clavó la mirada, sin dejarse intimidar. Ya hemos llegado demasiado lejos para echarse atrás. Queremos saber todo. El hombre asintió levemente y deslizó un sobre por la ventanilla antes de arrancar y desaparecer en la carretera mojada. Carmen recogió el sobre y lo abrió con manos firmes. Dentro había un mapa antiguo con marcas que señalaban un caserío abandonado en las afueras del concejo. Parece que nuestro próximo destino está claro, murmuró Javier. ¿Listos para continuar? Ella sonrió con una mezcla de desafío y complicidad. Más que nunca. Porque el fuego que encendimos aquella noche no se apaga tan fácilmente. Mientras subían al coche que finalmente había llegado para remolcar el Seat, una última mirada al bosque reveló una figura oculta entre los árboles, observándolos con atención. Una sonrisa apenas visible curvaba sus labios mientras susurraba al viento. La partida continúa, y el verdadero juego apenas comienza. La carretera hacia el caserío abandonado era un hilo serpenteante entre colinas cubiertas de helechos y robles, con la niebla matutina que se aferraba a la tierra como un manto húmedo. Carmen, con una chaqueta de lana gris que dejaba entrever su vestido azul oscuro, conducía con firmeza, mientras Javier, sentado a su lado, repasaba el mapa antiguo que habían recibido. Sus dedos rozaban las marcas hechas a mano, señalando un punto en el corazón del monte, donde las ruinas esperaban ocultas entre la maleza. ¿Sabes?, dijo Carmen, lanzando una mirada al horizonte. A veces pienso que estos secretos son como el viento, invisibles, pero capaces de mover montañas. Javier sonrió, apretando el volante con suavidad. Y nosotros somos como hojas en esa tormenta, sin saber muy bien dónde caeremos. Al llegar al caserío, la visión era desoladora. Muros derruidos cubiertos de musgo, ventanas sin cristales que parecían ojos vacíos, y el silencio roto solo por el canto lejano de algún ave solitaria. Carmen bajó del coche con paso firme, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo, y el vestido que asomaba bajo la chaqueta dejaba entrever unas piernas fuertes y decididas. Javier la siguió, con la linterna en mano, preparado para lo que fuera. Exploraron cada rincón, hasta que en una habitación oculta tras una pared falsa encontraron un baúl antiguo. Carmen lo abrió con cuidado, revelando dentro cartas amarillentas, fotografías y un diario de cuero gastado. Las palabras escritas en tinta desvaída narraban una historia de amor prohibido, traiciones y una promesa de proteger un secreto que podría cambiarlo todo.
mientras leían, un crujido detrás de ellos hizo que ambos se giraran al unísono. En la penumbra, una figura emergió lentamente, con una sonrisa fría y ojos que reflejaban mucho más que curiosidad. No sois los primeros en buscar respuestas, dijo con voz suave pero amenazante, y dudo que seáis los últimos. Carmen levantó la barbilla, desafiando al desconocido con una mirada que quemaba. No nos importa el peligro. Solo queremos la verdad. La figura avanzó un paso, y en ese instante, la puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando a los tres atrapados en aquella habitación llena de secretos y sombras. La chispa encendida en aquel motel era ahora un incendio que nadie podría apagar sin pagar un precio muy alto. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado, solo interrumpida por el tenue resplandor de la linterna que Javier sostenía con firmeza. La figura que habían enfrentado permanecía inmóvil, sus ojos penetrantes fijos en ellos, mientras la puerta cerrada resonaba con un eco sordo que parecía marcar el inicio de algo inevitable. Carmen apretó el medallón que colgaba de su cuello, sintiendo como el frío del metal contrastaba con el calor que subía en su pecho. ¿Quién eres?, preguntó ella con voz firme, aunque en su interior la incertidumbre comenzaba a enredarse como una serpiente. El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y desafío, y sus palabras parecieron deslizarse en el aire, cargadas de un secreto que pesaba como una losa. Me llamo Andrés. Y llevo años vigilando que el pasado no salga a la luz, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser contadas. Javier frunció el ceño, dando un paso adelante. ¿Y qué es lo que tanto temes? ¿Por qué nos sigues? Andrés suspiró, mirando hacia una vieja fotografía colgada en la pared, donde aparecía una mujer joven con rasgos familiares para Carmen. Ella fue la única que intentó cambiar las cosas. Teresa, tu hermana. Pero aquello terminó mal, muy mal. Carmen sintió un nudo en la garganta, mientras las piezas de un puzzle doloroso comenzaban a encajar en su mente. ¿Qué pasó con Teresa?, susurró. Antes de que Andrés pudiera responder, un sonido metálico resonó en la habitación, y la linterna parpadeó, sumiéndolos momentáneamente en la penumbra. Cuando la luz volvió, la puerta estaba abierta de par en par, invitándolos a elegir, seguir enfrentando el misterio o huir y dejar que los secretos enterrados permanecieran en silencio. Sin dudarlo, Carmen dio un paso hacia adelante, seguida por Javier y, finalmente, por Andrés, quien parecía resignado pero decidido. Afuera, la lluvia comenzaba a caer de nuevo, lavando las sombras y prometiendo que aquella noche, nada sería igual. Mientras caminaban hacia lo desconocido, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaban preparados para encender el fuego que podría consumirlos a todos?